Atención, porque lo que acaba de salir a la luz podría cambiarlo todo en la Fórmula 1. Flavio Briatore habría descubierto un detalle oculto en el coche de Franco Colapinto durante el Gran Premio de México. Un secreto tan sorprendente, que la FIA entró en pánico y ordenó una revisión inmediata. ¿De qué se trata? ¿Un componente ilegal? ¿Una innovación que da ventaja? ¿O quizás, una trampa técnica que nadie había notado hasta ahora? Quédate conmigo, porque en los próximos minutos te contaré paso a paso cómo Briatore descubrió el secreto, qué hizo la FIA al enterarse, y por qué esto podría cambiar el futuro de Alpine y de Colapinto en la Fórmula 1. Y ojo, porque una fuente del paddock aseguró que Briatore llamó personalmente a la dirección técnica de la FIA para pedir explicaciones. Sí, Flavio no se quedó callado, y lo que descubrió, según dicen, no debería estar en el coche de un novato. Esto no es un rumor cualquiera. Hay documentos internos, imágenes filtradas y un silencio absoluto desde Alpine. Algo grande está pasando, y hoy te voy a contar todo lo que no verás en los medios oficiales. El descubrimiento de Briatore. Todo comenzó el viernes de prácticas libres en el Gran Premio de México. Colapinto sorprendió a todos marcando tiempos muy por encima de las expectativas del equipo. En apenas 10 vueltas, fue más rápido que Gasly por 4 décimas, un margen que en Fórmula 1 equivale a un abismo. Los ingenieros de Alpine no lo podían creer. Habían montado el mismo setup, las mismas configuraciones, el mismo mapa de motor, e incluso habían replicado las presiones de neumáticos y el nivel de carga aerodinámica. Todo estaba igual, al menos sobre el papel. Pero el argentino parecía tener algo extra. En el garaje, el ambiente pasó rápidamente de la curiosidad a la incredulidad. Los datos llegaban en tiempo real a las pantallas del muro, las velocidades punta coincidían, las frenadas eran casi idénticas, pero las curvas medias y lentas, Colapinto conseguía mantener el coche en una línea imposible, con un control del eje trasero que desconcertaba incluso a los ingenieros más veteranos. «Está girando sin perder tracción», comentó uno de los técnicos, mientras revisaba las telemetrías en su monitor. «No hay explicación lógica, o la hay, pero no está en los números». El propio Gasly, al regresar al box, pidió comparar las cámaras. Lo que vio le arrancó una sonrisa nerviosa. Colapinto no estaba forzando. Su conducción parecía limpia, fluida, sin sobrevirajes ni correcciones bruscas. Simplemente, el coche iba más rápido con él al volante. A partir de ese momento, la sorpresa se transformó en debate interno. Algunos atribuyeron la diferencia a la temperatura de pista, otros a una posible variación en la carga de combustible o a una gestión diferente del modo híbrido. Pero la mayoría coincidía en algo más intangible. Colapinto tenía un feeling natural con el monoplaza, una conexión difícil de explicar, que le permitía exprimir el potencial del coche sin necesidad de llevarlo al límite. Para Alpine, el resultado fue una revelación. Lo que en principio era una sesión de evaluación rutinaria se convirtió en un punto de inflexión. En el muro, Briatore observaba con una mezcla de sorpresa y satisfacción. Sabía reconocer el talento cuando lo veía, y el argentino acababa de darle una demostración irrefutable. En las siguientes tandas, Colapinto siguió bajando los tiempos, ajustando pequeñas variables de conducción y ritmo. Su consistencia asombró al equipo. Vuelta tras vuelta, mantenía márgenes mínimos de variación, algo poco habitual en un piloto que apenas estaba probando el coche por primera vez. Los ingenieros tomaron nota de todo: telemetría, sensaciones, comentarios. Cada detalle contaba, porque algo en el estilo de Colapinto estaba revelando un comportamiento del coche que hasta entonces había pasado inadvertido. Y en Fórmula 1, descubrir algo así puede marcar la diferencia entre un coche competitivo y uno ganador. Fue entonces cuando Briatore, que observaba desde el pit wall, notó un detalle en las cámaras on-board. Según fuentes internas, vio una pequeña diferencia en el comportamiento aerodinámico del alerón trasero. Algo mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para despertar sus sospechas. «Eso no debería moverse así», habría dicho Briatore, señalando la pantalla. De inmediato, pidió al equipo técnico revisar el coche número 31 en el box. Lo que encontraron dejó a todos boquiabiertos. Un microajuste en el flap trasero, un pequeño movimiento que aumentaba la carga aerodinámica en curva y reducía la resistencia en recta. Un concepto similar al DRS, pero que no estaba autorizado por la FIA en esa parte del coche. La reacción de la FIA. Cuando Briatore confirmó lo que sospechaba, avisó directamente a la FIA. No quería arriesgar una sanción ni repetir los escándalos del pasado. Los comisarios acudieron al box de Alpine y durante más de una hora revisaron el coche de Colapinto pieza por pieza. La tensión era total.
Los mecánicos guardaban silencio. Briatore, impasible, observaba con los brazos cruzados. Finalmente, la FIA determinó que no había ilegalidad, pero sí una interpretación creativa del reglamento. En otras palabras, Alpine había encontrado un vacío en las normas, y lo había aprovechado. Un ingeniero de la FIA, filtrado por la prensa italiana, dijo textualmente: «No es ilegal, pero tampoco fue diseñado para eso». Y ahí empezó el verdadero caos. Porque si Alpine logró aplicar ese sistema sin romper las reglas, podría tener una ventaja oculta de hasta 3 décimas por vuelta. Narrador, voz cálida y convincente. Si te apasionan los secretos técnicos, las polémicas y las jugadas ocultas de la Fórmula 1, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí te contamos todo lo que los medios no se atreven a decir. Seguimos, porque lo que Briatore hizo después tomó por sorpresa incluso a la FIA. La jugada maestra de Briatore. Con la revisión terminada, Briatore decidió guardar silencio ante los medios. No hubo declaraciones, ni filtraciones, ni desmentidos. Pero, como suele ocurrir en el universo de la Fórmula 1, el silencio no siempre significa inactividad. Según reveló, el veterano dirigente habría enviado una carta confidencial a la FIA solicitando la homologación formal del sistema que Alpine había introducido en su monoplaza. ¿Su objetivo? Convertir lo que hasta ese momento se consideraba una mera interpretación del reglamento técnico en una ventaja legal y permanente para el equipo. En otras palabras, Briatore buscaba que la Federación Internacional no solo aceptara el sistema como válido, sino que lo reconociera oficialmente como parte del diseño homologado del coche. Con ello, Alpine quedaría protegida ante futuras quejas o reinterpretaciones de los comisarios técnicos, asegurando que ningún rival pudiera forzar una prohibición o modificación del mecanismo sin un cambio reglamentario explícito. Detrás de esta maniobra se percibe el estilo característico de Briatore. Calculador, político y profundamente conocedor de los laberintos de la FIA. Su experiencia en los años dorados de Renault, cuando el equipo explotaba hasta el límite cada resquicio del reglamento, le enseñó que, en Fórmula 1, la innovación técnica no basta, debe ir acompañada de una estrategia legal impecable. El movimiento también tiene un trasfondo más amplio. En la actual era de la Fórmula 1, marcada por una creciente uniformidad técnica y presupuestaria, lograr una ventaja genuina es extremadamente difícil. Los equipos dependen de interpretaciones minuciosas de los artículos técnicos, buscando diferencias marginales que, en la pista, se traduzcan en décimas de segundo. Por eso, asegurar la homologación del sistema significaría mucho más que una validación administrativa, sería un golpe estratégico en una categoría donde cada detalle cuenta. De confirmarse, la jugada de Briatore colocaría a Alpine en una posición de fuerza frente a sus competidores, blindando su innovación frente a posibles protestas. Además, enviaría un mensaje claro al paddock: el viejo zorro ha vuelto, y su influencia dentro de la FIA sigue siendo considerable. Porque esta no sería una simple victoria técnica, sino una demostración de poder político. En la Fórmula 1 moderna tan dominada por la burocracia, las limitaciones presupuestarias y la vigilancia reglamentaria, lograr que la FIA respalde una interpretación tan audaz equivale a ganar una batalla silenciosa en los despachos. Y Briatore, veterano en esas guerras invisibles, sabe mejor que nadie que muchas veces los campeonatos se empiezan a ganar ahí, antes incluso de que se apague el semáforo. Su movimiento también pondría bajo presión a las demás escuderías. Mercedes, Red Bull y Ferrari, siempre atentos a los límites del reglamento, tendrían que decidir si aceptar el precedente o iniciar una contraofensiva política. Un paso en falso, y Alpine podría consolidar una ventaja estratégica difícil de revertir durante toda la temporada. En cambio, si logran que la FIA revise la decisión, podrían frenar el ascenso de un rival que, hasta hace poco, parecía condenado a pelear en la mitad de la parrilla. En el seno de la federación, la maniobra tampoco pasaría inadvertida. Briatore es una figura que genera respeto y desconfianza a partes iguales. Su nombre evoca una era en la que la astucia y la diplomacia pesaban tanto como la velocidad pura. Algunos dentro de la FIA lo ven como un hábil negociador capaz de reactivar el atractivo mediático de la Fórmula 1. Otros, en cambio, lo perciben como un estratega impredecible, dispuesto a tensar los límites de la legalidad deportiva con tal de obtener ventaja. Pero lo cierto es que su regreso ha sacudido el tablero. Bajo su supervisión, Alpine ha pasado de ser un actor secundario a un equipo que vuelve a generar ruido, tanto dentro como fuera de la pista. Y si su carta a la FIA obtiene la respuesta esperada, no solo habrá asegurado una ventaja técnica, habrá demostrado que, incluso después de tantos años, Briatore sigue sabiendo jugar el verdadero juego de la Fórmula 1, el que se disputa entre bastidores, lejos de los reflectores, donde las palabras,
Las alianzas y las interpretaciones pueden valer más que un segundo por vuelta. En los pasillos del paddock, ya se comenta en voz baja que el movimiento podría tener repercusiones más amplias. Nuevas protestas, reuniones de emergencia del grupo técnico y, quizá, una revisión del reglamento antes de fin de año. Pero si algo caracteriza a Briatore, es su habilidad para adelantarse al conflicto. Él no improvisa, cada paso está calculado. Y mientras los demás equipos analizan los posibles escenarios, el italiano observa desde la distancia, con la tranquilidad de quien ha estado en este juego demasiado tiempo como para sorprenderse. En Alpine lo saben, si la FIA concede la homologación, no solo habrán ganado una batalla técnica. Habrán recuperado algo mucho más valioso: la influencia. Mientras tanto, en los pasillos del paddock, los rumores no tardaron en circular. Algunos equipos habrían pedido a la federación mayor claridad sobre la naturaleza del sistema, temiendo que una homologación prematura siente un precedente peligroso. Otros, en cambio, reconocen en voz baja la genialidad táctica de Alpine. En un deporte donde la frontera entre lo legal y lo cuestionable es siempre difusa, adelantarse al veredicto de la FIA es, quizás, la jugada más inteligente de todas. Los rivales, especialmente McLaren y Aston Martin, reaccionaron furiosos. Uno de los ingenieros de McLaren declaró: «Si eso se aprueba, todos tendremos que rediseñar medio coche». Y mientras tanto, Colapinto seguía demostrando en pista que el sistema funcionaba a la perfección. En simulaciones internas, ganó más de 6 km por hora en recta y mejoró la estabilidad en curva lenta. Pero lo más curioso es que el argentino no tenía idea de lo que pasaba. Cuando le preguntaron por el coche, respondió con humildad: «Solo sé que el auto va increíble. No pregunto, solo manejo». Esa frase se volvió viral. Y Briatore, lejos de desmentirlo, la compartió en sus redes con un emoji de guiño. El pánico en México. A medida que la historia se difundía, la FIA entró en modo crisis. Ordenó nuevas inspecciones, envió observadores a los boxes y advirtió a todos los equipos que ninguna modificación aerodinámica no registrada sería tolerada. La prensa británica tituló: «Pánico en la FIA, el efecto Colapinto desata una tormenta técnica». Y no era para menos. El sistema de Alpine, aunque mínimo, demostraba que todavía hay espacio para la creatividad en una Fórmula 1 cada vez más controlada. Briatore, fiel a su estilo, volvió a lanzar una frase provocadora en Italia: «El reglamento no dice que no se pueda. Y si no dice que no, se puede». Con eso, la polémica quedó servida. Mientras tanto, Colapinto se mantuvo concentrado, firmando un sólido resultado en México y dejando claro que el talento también cuenta, incluso más que la tecnología. Lo que empezó como una sospecha técnica terminó siendo una jugada maestra de estrategia y poder. Briatore volvió a demostrar que sabe moverse en los límites del reglamento, y Colapinto, con su rendimiento impecable, le dio la razón en la pista. Hoy la FIA sigue analizando el caso, y varios equipos ya están estudiando cómo copiar el sistema. Pero nadie podrá quitarle a Alpine el mérito de haber encontrado, una vez más, la grieta que separa lo legal de lo genial. Cuéntame tú en los comentarios. ¿Crees que Briatore cruzó la línea o fue simplemente astuto? ¿Y Colapinto? ¿Es el nuevo genio técnico dentro del paddock? Suscríbete al canal, deja tu like y comparte este vídeo con tus amigos fanáticos de la Fórmula 1. Porque lo que se viene en Brasil promete ser una batalla técnica y política de proporciones históricas.